Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase sobre Firebird. En esta clase vamos a hablar sobre funciones básicas de Firebird. Hay más funciones de las que voy a mencionar, sin embargo voy a mencionar de pronto algunas de las que más se utilizan. No para todos los ejemplos voy a utilizar la base de datos que venimos trabajando durante los cursos, pero sí me parece importante que se conozcan estas funciones y para que sean aplicadas a lo que ustedes hagan en su trabajo, en su día a día. Pues son bastante útiles. Vamos a ver, vamos a colocar aquí el query y vamos a hacer un query, vamos a hacer más bien un query nuevo en el que vamos a hacer esta labor. Entonces, bueno, hay una función, por ejemplo, en Firebird, la primera de la que vamos a hablar, que es ABS, que como ya se lo imaginarán, que es igual que en otros lenguajes, es la función que se encarga de calcularnos el valor absoluto, retornar el valor absoluto de un número. Entonces simplemente es ABS, por ejemplo, el número menos uno from, voy a colocar esta tabla, todas las bases de datos de Firebird tienen esta tabla, que son las tablas del sistema, después hablaremos sobre ellas. ¿Y qué nos va a devolver? Pues el valor absoluto, en teoría ya sabemos que es la cantidad de posiciones que tiene un número con respecto al cero. Entonces nos va a devolver el uno, porque de menos uno a cero es uno. ¿Ok? Entonces siempre nos va a devolver el número que tenemos allí como valor positivo, en otras palabras. Entonces esta es una forma de hacer esa conversión, de asegurarnos de que ese valor quede positivo o incluso de asegurarnos que es negativo, porque podemos hacerle una operación aquí, por ejemplo, por menos uno, entonces que siempre quede negativo, sea el número que se ponga, quedaría el negativo el número. Entonces esto es algo que puede ser útil en muchos casos, ¿ok? Bueno, ya hemos hablado de la función coalesce en otros capítulos anteriores. Miremos acá, aquí las tablas, qué valores tenemos, por ejemplo, en esta tabla, vendedores, tenemos que sueldo base a veces es nulo. Entonces supongamos que yo quiero que me devuelva 50.000, por ejemplo, cuando el sueldo base sea nulo. Entonces para eso sería cuál es, ¿sí? Es bastante útil. Eh, entonces, sueldo base. Entonces, si sueldo base es nulo, él debe devolverme 50.000. ¿Listo? Ah, entonces aquí sería la tabla vendedores. Entonces, todos estos que dicen 50.000 realmente son estos valores nulos. Incluso también podemos colocar el nombre en campo, no tiene que ser un valor fijo. Por ejemplo, que donde diga 50.000, que donde diga nulo, perdón, me muestre el nombre del vendedor. Por ejemplo, sería una consulta muy útil para algunos casos. Entonces, nombre. Entonces, aquí me trae 50.000 y donde es nulo me trae el nombre del vendedor. ¿Cuál es una función bastante útil? Si en caso de que el vendedor fuese también nulo, pues entonces podemos traer un tercer valor si queremos. Por ejemplo, eh, nada, puede ser. No tiene que ser numérico, puede ser así. Pero pues tendríamos que poner acá nulo alguno de estos valores. Como este, por ejemplo, nulo. Para ver que funciona. Entonces por aquí debe haber ya un valor que diga nada. Vamos a colocarle aquí commit.
ok. Dice nombre, nombre. Sueldo base. Ah, ok. Lo que pasa es que este vendedor sí tiene ventas. Entonces claramente en la consulta me está trayendo estas ventas. Entonces supongamos que fuera este. Entonces set null. Ok. Que no cumple ninguna de las dos condiciones. O sea, es exactamente como lo queremos en este momento. Entonces vamos a buscar aquí nada. Vamos a ver. Ah, lo hice de nuevo. Ah, ya, ok. Es que lo que sucede es que como tenemos un trigger, donde el modificar si está nulo nos da un sueldo base de 2800, no sé si lo recuerdan, en un curso anterior. Entonces, quitemos este trigger, inactivémoslo por ahora. Esto lo hicimos en un curso anterior, por eso él vuelve y nos calcula acá. Entonces, ahora sí, si hacemos esto, ahora sí ya nos va a mostrar cómo es. Entonces, hagamos commit, enviemos y ahora sí debe estar por aquí está, nada. Entonces, como los dos valores son nulos, entonces ¿cuál es? Dice, este es nulo, sí, este es nulo también, entonces devuelve este. Y esto se puede hacer así hasta 256 eh, eh, parámetros o opciones. Ok, bueno, estamos en Firebird 3, ese es el límite que tiene. No sé en Firebird 4 si de pronto vayan a ampliar esto. Pero por ahora hay que tener en cuenta esa situación. Ok, bueno, vamos a ver otra función muy interesante. Empezando aquí con funciones matemáticas. Voy a mezclar funciones matemáticas con funciones de strings y funciones como tal como cual s. Entonces, viendo aquí el tema de matemáticas, tenemos la función sale, que sería el entero más cercano al número que envíen acá. Se puede utilizar otra vez la base de la tabla de database. Y vemos que, por ejemplo, sale nos devuelve 21, de un número como 21,32, perdón, punto 32, nos va a devolver 22, porque es al sale, o sea, al cielo. Entonces hace como un redondeo de esto, pero lo obliga a que sea siempre hacia arriba. Entonces este 21 se va a convertir en 22. Entonces esta es la operación sale. Esto puede ser muy útil en caso de necesitar algún redondeo especial en nuestra base de datos, por ejemplo, no sé. Y bueno, tenemos también la función floor que hace lo contrario. Así como cielo va al cielo, floor va al suelo. Entonces 21,32 no redondea, pero va hacia más abajo, o sea, en este caso 21. Lo mismo con cualquier número, por ejemplo, yo puedo colocar aquí 98 y como le estoy obligando a que vaya hacia abajo, entonces me va a traer también 21 porque va a hacer, va a quitarle estos decimales, va a ir hacia abajo, ¿ok? Esa es la función floor. Ahora hay unas funciones muy interesantes. Por ejemplo, están las funciones de fecha, que es, por ejemplo, dateAdd. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, dateAdd. DateAdd tiene una parte que se llama timestamp part. Esta parte, timestamp part, que es el primer parámetro, puede tener, o sea, tenemos que indicarle qué es lo que queremos agregarle o qué parte de la fecha queremos agregar. Entonces podemos agregar un año, podemos agregar un mes, podemos agregar un día, una semana, una hora, un minuto, un segundo
Incluso podemos agregar milisegundos a la fecha y a la hora que estemos pasando en ese momento. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la fecha de hoy. Current date sería la fecha, pero lo que queremos es calcular la fecha, digamos el año, agregarle un año. Entonces, year sería year y le podemos dar coma. Entonces dice, ¿y cuánto queremos agregar? Entonces, por ejemplo, yo quiero agregar un año al año de hoy. Estamos en 2018. Entonces, aquí me va a calcular la fecha de hoy y le va a agregar un año. Entonces, sería de esta manera, así de sencillo. O por ejemplo, si yo quiero agregarle un mes, sería simplemente mes. Si quiero agregarle un día, sería day. Si quiero agregarle una semana, pues siempre es en inglés, entonces week. Una hora, un minuto. Quiero agregarle un segundo, second. Y quiero agregarle un millisecond. ¿Ok? Entonces, esta sería como la manera de hacerlo. Vamos a hacerlo también con un campo. Aquí, bueno, en la tabla de vendedores, por ejemplo, tenemos un campo que ya conocemos que es fecha de nacimiento. Y supongamos que por alguna razón quiero agregarle un año. Voy a colocar aquí modificado. Y por acá voy a colocar la fecha para que veamos la diferencia en ejecución. Entonces vamos a ver, voy a agregarle aquí un año al campo fecha de nacimiento. Entonces, por ejemplo, aquí, este es el campo original, fecha de nacimiento, y vemos que a la fecha le agregó un año, a este también un año, a todos les agregó un año, ¿ok? Esa es una forma. Supongamos que le queremos quitar un año, pues ¿cómo sería? Sencillo, simplemente menos uno y ya le quitaríamos un año. Esta es la original, vemos que ya tiene un año menos. Tiene un año menos. Y esto pues es muy útil para muchos cálculos como tal. Entonces, por ejemplo, también lo mismo con los días. Aquí le quito un día. Por ejemplo, este es el día 20, este es el día 19, 7, 6. Y lo mismo con todas las partes que ya mencionamos. Mm, supongamos que quisiéramos mostrar solamente el año como tal, para ver la diferencia mm, de solamente el año. Entonces, simplemente utilizamos date add con una mezcla con extract, ¿cierto? Que sería extract year, que también tiene las mismas partes, año, mes, día, todo lo mismo. Entonces le damos extract year y le escribimos from. Ahí las funciones en Firebird tienen algunas esta forma, que sería, digamos, la parte from y la otra parte, ¿cierto? Y hay otras funciones que tienen el from, como date, add, y también tienen funciones normales, como por ejemplo aquí con los parámetros, como ya los acabamos de ver. En un momento ya hacemos la diferencia. Por ahora estamos en el ejemplo de extraer el año. Entonces vamos a extraer el año. Aquí dice que es from. Entonces el año ¿de qué? De esta fecha. Entonces vemos que nos muestra solamente el año.
92, 99. Esto también nos sirven bastante para hacer algunos filtros, porque es que estos filtros no solamente se pueden, o todas estas funciones, no solamente se pueden utilizar en el select, también se pueden utilizar en en el where, por ejemplo. Entonces podemos hacer un filtro donde el año sea igual a tal cosa, ¿cierto? No necesariamente con la fecha completa, sino que podemos hacer la extracción. Y si necesitamos agregar o algo, también lo podemos hacer. Y bueno, ya esta clase se nos alargó un poco, entonces vamos a dejar una segunda parte de funciones Firebird para que podamos ver más funciones al respecto y podamos abordar ya otros temas sobre PL, SQL que vamos a ver en este curso. Entonces los espero en la próxima clase y hasta luego.